Ahí está. ¿Dónde la pongo? ¿Listo? Sí. Okay. Creo que ya son buenas tardes. Para aquellos que sean de primer semestre, me parece, y no me conozcan, yo soy Tomás Contreras. Soy profesor actualmente en nivel intermedio y soy egresado de la segunda generación de artes visuales. Bien, yo creo que un poquito hilando a lo que yo voy a leer, que es un texto que surge desde una interpretación como estudiante, ¿no? Yo me sigo reconociendo como un estudiante de artes visuales y creo que los compañeros alumnos que más han podido familiarizar conmigo saben que reconozco puntualmente que aprendo más de ellos trabajando como colaborador que como profesor, ¿no? Sumado a lo de Jaime, ¿no? Habríamos que ver y confirmar para aquellos no creyentes de que sí existe una crítica interna en la carrera, ¿no? Y que hay posiciones contrarias, que no todo esto es como va y viene, ¿no? Y pese a que seamos compas, amigos y familia, muchos, como dice Fausto, lo decimos todos, pues como familia nos comportamos, ¿no? Nos peleamos, nos mentamos la madre, nos arañamos, etcétera. Pero creo que es importante entender que otra cosa dentro de esta belleza y la hermosura de lo que es arte, ¿no? Me pareciera ser un poquito, ahorita que vean el texto, que o yo le copié el texto a Jaime o Jaime me copió el texto, pero sí es una simbiosis extraordinaria porque es uno de los mejores profesores que yo he tenido, ¿no? No solamente fue profesor, ahora es amigo y colega y pues puntualmente, y si estuviera conectado sabría que podríamos mentarnos la madre, ¿no? A gusto. Bien, yo preguntaría un poquito, partiendo del texto a todos y también a Jaime, ¿no? O sea, ¿qué tipo de estudiante egresado de artes visuales puede ser docente? ¿No? Todos y cada uno de nosotros fuimos alumnos en algún momento y probablemente muchos de ustedes vean el espacio docente como un espacio para aquellos que no tienen mayor futuro, ¿no? Yo creo que lo más conveniente sería como ponerse a discutir con cada uno de los maestros y observar su perfil, ¿no? Yo en mi caso particular, les expongo, yo no vine a pedir trabajo aquí, ¿no? La primera vez que pedí trabajo me dijeron, estás pendejo, ¿no? Vete a conocer el mundo. Pero yo insistí porque tengo un compromiso puntual con la docencia y con la pedagogía. Provengo de una familia de pedagogos de 4 generaciones, ¿no? Donde primordialmente es más interesante observar cómo un alumno consigue un título a través de una estancia en común contigo, que cuántos ceros tiene el cheque en la quincena. Y muchos de los alumnos presentes sabrán, ¿no?, que realmente eso no interesa. Bien, el texto, partiendo de esta idea, lleva por título Interpretación de un estudiante perpetuo de artes, como decíamos. Bien, ya saben, es para el marco de celebración de las ponencias y antes que nada un agradecimiento a Estela y a Maru por coordinar este evento, ¿no?, por sugerirlo y ponerse ahí las pilas y darle continuidad. Bien, yo quisiera empezar, igual que con Jaime, ¿no?, hablando un poquito de la familia original y hablando del contexto. Como ven, ahí aparece Gracia, ¿no?, mayormente conocida como la mamá para todos, una profesora joven por entonces y cuando fuimos alumnos, más joven de lo de ahorita, ¿no? Mamá primeriza, vimos crecer su vientre, vimos a Auriel correr, aprender a caminar, a gatear y hacer todo eso que ya puede hacer ahora. Bien, y yo sí quisiera hablar un poquito también de la historia, pero mi intención como estudiante, ¿no?, siempre fue y siempre será poner el dedo en la llaga, chingar y siempre chingar. Creo que el agente de cambio de un artista primordialmente debe ser así, ¿no?, cuestionar aquello. Pese a cualquier enamoramiento que yo haya tenido dentro y aún tengo con la carrera, no voy a dejar de chingar. Bien, adelante entonces. Como prólogo tengo lo siguiente. Dice: procurando la participación en el ciclo de ponencias de la celebración de los primeros 10 años de la licenciatura, escribí un ensayo que versaba sobre la diferencia entre un entender unidireccional y uno dialógico de la práctica pedagógica en el arte. La convocatoria era para aquello. Creyendo así cumplir con el tópico de la convocatoria,
Me confieso culpable, era un ejemplo claro, al igual que este texto, de mi propia escritura, siempre libre, superficial, centrada en todo y en nada, poco académica, pero siempre sesgada a la crítica. Terminando el ensayo, a mi mente saltaron los recuerdos de la por entonces más reciente reunión de academia, donde cobró fuerza la opinión de que pese al riguroso ejercicio con el que se presume que debe realizarse el texto de una investigación, en artes, como algunos les decimos a la licenciatura, siempre ha existido la libertad de escribir las tesis, sea cual sea su tema, con aires de relato informal, con sesgo narrativo, una de las tantas libertades en artes de las que ya iremos hablando. Fue así que, partiendo del recuerdo de aquella academia, opté por relatar en torno a la ambigua noción de libertad en esta licenciatura, apostándole a la misma, y cómo no hacerlo, si fue educado en artes. El principio, una de las caras del mito. La licenciatura en artes visuales en Ciudad Juárez nace bajo la perspectiva de ampliar el rango de matices perceptibles, de formas de expresión, de técnicas, de modos de hacer y de reflexionar las prácticas creadoras, teóricas, filosóficas y estéticas, en un instituto que procura un ejercicio primordial dedicado al diseño y a la arquitectura en términos de producto. Eso ya era un conflicto. Esta nueva hermana bastarda por mucho tiempo proponía desde su núcleo un ejercicio de reflexión sobre la diferencia de ritmos y propuestas entre la producción artística contemporánea, bajo la bandera de resistencia contra la conversión a una práctica académica institucionalizada. En contra de un arte dictante, se buscaba implementar nociones radicales encaminadas hacia una práctica crítica y discursiva, y para ello fue visto como necesario procurar la formación de estudiantes comprometidos con el desarrollo de una realidad especulativa propia. Artes, auguraba según algunas opiniones de sus profesores fundadores, la Flaquita, ¿no?, el Fausto, el Jaime y el Willy. Tienen un apéndice por ahí, casi ninguno tiene su título original, pero uno se dedica a la gestión, ¿no? Fue la primera coordinadora. Otra a la danza y era filósofa. Un director que originalmente es matemático. Un profesor de teoría y crítica del arte, que es sociólogo de profesión originalmente y aparentemente fotógrafo, como dijo. Willy Baldo, un historiador interminable de la ciudad, ¿no? Bien, Artes auguraba, según algunas opiniones de sus profesores fundadores, la materialización de un espacio propicio para un ejercicio de una práctica educativa diferente. Dicha práctica se regía por la intención medular de desarrollar estudiantes de arte bajo el principio de hacer de tu vida el arte y del arte tu vida, para con esto constituir una fuerza posibilitadora de cambio, de impulso y de fe en la creencia de que el arte es vida, vida en libertad. Como vemos, una de las primeras publicaciones para convocar, la cita de Ayaz de Jaime Balleres, dice: el 15 de octubre del 2001 se publicó este anuncio en una de las paredes de la Perrera. En la celebración de su primera década lo hago público, así se convocaba antes. Incluso la libertad aparecía desde la propia convocatoria, ¿no? Había un marco fuera de lo ordinario, de lo convencional, ¿no? Y era una realidad distinta. Bien, el primer signo, que es el logotipo que ven arriba en la parte superior, remite las ecologías del arte, ¿no? Originalmente, antes de ser crítico, el perfil de esta carrera aparentemente tenía un perfil ecológico. Entonces, eso habría que considerarse, ¿no? Hablar de las ecologías en el desierto. Bien, la libertad en artes iba encontrando espacio en los simples hechos, como en el del profesor que mostraba agrado por la enseñanza fuera del aula y por la extirpación del apéndice de su propio título, ¿no? Fau, alfa, gracia, etcétera, sin maestro, licenciado o doctor, ¿no? Estos aires, por supuesto, eran uno de los que más atractivo tenían para los aspirantes, pero la embriagante chispa de una ilusión inmersa en estos aires también de utopía no permitió hacer la observación a futuro del difícil mantenimiento y la probable distorsión que esta misma libertad tendría que sortear años después, mutar de la no academia a la academia. No hay mejor ejemplo extraño y complejo de la confianza que Artes deposita en la libertad que la nula asignación de las asignaturas para referirnos a esto. Y qué mejor manera que profesando
Hijos míos, podéis educaros a su ritmo y a su tiempo, porque este paraíso estará aquí por los siglos de los siglos. Eso en un principio. Diremos que en estos comienzos no era tan tajante la diferencia entre el sujeto tras el escritorio y el sujeto sobre la banca. Es más, la creencia en las posibilidades de la licenciatura unía a ambos grupos en una misma realidad, jóvenes o menos jóvenes, que van a una escuela de arte para hacer lo que les gusta, para practicar el arte tal y como lo sueñan o lo imaginan. Sin embargo, pese a las buenas intenciones, parece que este grupo engendró su propia maldición, la de separarse, ya por un comportamiento cultural, ya fuera por una vocación, por ilusiones engendradas, por la falta de adaptación escolar o social, o bien por la idealización exacerbada, pero siempre en un tono bajo ciertas motivaciones particulares, claro, de un comportamiento cultural que surge del mito de la libertad en el arte. Podríamos decir, un comportamiento cultural que surge como consecuencia de un desequilibrio en la definición de arte, o mejor dicho, de una definición mitificada del qué y cómo ser en artes. Eso sí, la separación fue consecuencia inesperada, no prevista. El portafolio, los primeros espacios y la aproximación a la criba. Al no exigir un portafolio a los aspirantes, otra libertad ostentada en artes, se creía dar cabida a la posibilidad del descubrimiento de desconocidos talentos. Flota aquí la idea de que no es preciso saber de arte para estudiar profesionalmente arte. Es también la creencia de que el portafolio de un aspirante no es precisamente el aparato que da muestra exclusiva de su condición de iniciado. Pero si uno es despreocupadamente más sensible, a mí siempre me pareció ni se le ocurra decirnos a usted que es un amateur. Con o sin portafolio, no se estaba exento de un examen propiamente dicho. Una entrevista, algunos ejercicios técnicos y de conceptualización, formaban parte de un examen interno, eso sí, que se creía era suficiente para dar idea del perfil del aspirante y de su estado de conocimiento y actitud ante el arte. Todo bien hasta aquí, pues no se comparaba nada con las 4 horas de examen institucional. Mas, este examen interno no dejaba de ser una singularidad. Por un lado, la entrevista hecha por profesores y alumnos separadamente a los aspirantes daba el espacio a pugna entre los mismos, creyendo proteger la oportunidad para todos, creyendo ser democráticos. Era, sin embargo, este examen también un semejante a práctica panóptica. Las en ocasiones cerradas voces que daban resolución a tal examen eran ya un signo de mutabilidad. En esta la tan libre licenciatura en artes, pues en momentos anunciaban diciendo: ¡oh, este parece artista! Tal no tiene madera, aquel definitivamente no, ni se te ocurra. Una suerte, a mi parecer, de descripción de personalidad, más que de identidad creadora. Una suerte también de prejuicio y clasificación, por tanto un ejercicio de poder. Ya iniciados los cursos, el clima de enseñanza al aire libre era más que un mero gusto, era por obligación y realidad. La hermana bastarda debía ganarse su lugar, disponía de pocos salones. Sin embargo, las limitaciones para muchos no eran un obstáculo frente a los ejercicios de enseñar y aprender, sino todo lo contrario. Se observaban y se entendían perfectamente como el contexto propicio para no empezar la utopía. Apropiarse de infraestructuras ajenas resultaba mayormente atractivo si la intención era colgar, instalar, como ahora dicen, la obra reciente del día a día. Las comodidades de un aire acondicionado, una buena banca o techos aislados, eran para muchos estudiantes trivialidades comparadas con el anhelo compartido de descubrir las verdades del arte entre compañeros, construyendo en el diálogo, en la práctica y en la lectura, en una escuela de arte como oasis que surge en el desierto. No la Galería del Z, ese espacio abandonado víctima del refinflujo, cuál pecera y cuál perrera. Los muros del Y3, propios y extraños al mismo tiempo, resultaron menos triviales, es cierto, y iban siendo cada vez menos al paso de que se acostumbraban las rutinas de los alumnos a su blancura, pero solo hasta recibir las llaves, las primeras copias de un esclavo del Y3, fue que se esparció con certeza sobre toda la existencia, sobre todo la existencia de ese edificio, la materialización. La extraordinaria
extraña y paradójica génesis de tal licenciatura, que en ocasiones, aunque a muchos no parece, sí existe y tiene principio de ser. Está ligada a una lista enorme, claro. Por lo pronto bastará con decir que, como a todo comienzo, a este se le sumaron enérgicas opiniones, buenas y distintas. ¿Estás bien? Encaminados en este área de memoria, pues, hablaremos de algunos matices bajo un tono interpretativo claro, de un espacio que permita dar muestra de la noción de bajo fondo de libertad en artes visuales. El cimenamiento de la libertad y los obstáculos que confunden, la distopía. Bien, esto ya se encamina. 5 minutos. ¿Acordamos? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Quieren escuchar toda la historia? Bueno, ¿sí? Vamos a extender. Como ustedes quieran, ustedes son los dueños del espacio. Bien, ¿nos van a correr o qué? Bueno, pues si quieren lo publico ahí en el Facebook. Ok, la mayoría de los jóvenes aspirantes visualizan en su propia idea errada y mítica, pero suya al fin, hablaremos ya de los estudiantes, la posibilidad de libertad para expresar su pensamiento, su entender y hacer del mundo, como también la posibilidad de aprender, descubrir, practicar y estudiar su propio arte. No obstante, se encarga la vida de ponernos a todos en su lugar. Primero, en el pleno escenario del aula teórica, el alumno iniciado el primer semestre recibe un golpe a la cara. El arte tiene reglas propias, pero reglas al fin. ¿Y mi libertad de creación? Se pregunta el aspirante. En el segundo escenario, es el escenario donde se enfrenta con la práctica propia de los talleres, donde todo creador estudiante encuentra el oasis de su propia práctica, el espacio para la creación. ¿Será que es así? Este espacio es donde el alumno iniciado no, se pregunta también cómo crear por sí solo y en libertad la imagen, el objeto, la obra. Tarea difícil ahora que debe pensar en las reglas. El amargamiento por fuerza de la teoría y la práctica y de la necesidad de conocimiento previo, por lo menos técnico para algunos, nos obliga a todos con nuestra máscara trágica o cómica a realizar la escena que nos distingue como practicantes en artes. Estas primeras puestas en escena son también un clima de desconcierto al pleno estilo de baldonazo con agua fría. Tales interrogantes de las que ya hicimos anticipada mención son el primer muro con el que se confronta cada estudiante y, como con cualquier otro muro que deberá escalar, es signo de tensión con el lenguaje académico y técnico, con una estructura externa y convencional al estudiante mismo, de signos y prácticas que lo aprisionan, que en cierto modo lo determinan durante y después de estudiar arte. Tensión que algunos superan y modifican por el solo hecho de contextualizar en ella una práctica creadora. Y a veces, tristemente, cabe mencionar, no necesariamente se da en cuanto se le enseña y aprende, se da en cuanto resiste y se le aprueba su resistencia. Bien, yo me pregunto entonces, ¿cómo educar para un arte del presente y próximo futuro en este contexto? Futuro tan solo como estudiante de la licenciatura. Si se resiste el profesor a la idea de compartir por completo su verdad sobre el arte y exponerla a ser criticada, como decía Jaime, que es lo mismo que no revelar que esta su verdad no es unívoca, como decía Jaime, me parece estar dirigido a corromper la ideología de artes, pues no sería para nada un profesor educando en libertad. Esa imagen que ven ahí son la primera y segunda generación juntas en un taller donde teníamos que decidir, ¿no?, los espacios, una cosa que no ha cambiado por mucho, y eso queremos menos. Ya desde los tiempos clásicos el pensamiento filosófico occidental se promulgaba, que el iniciado debe de dotar su conocimiento al iniciante, para así trascender ¿quién? El iniciante, por supuesto. Este hecho no se reduce únicamente al educar filosófico, sino al propio del educar con una mayúscula. Paralelo a esto, revisando la historia propia del arte, descubriremos también que aquellos artistas educadores que perfilaron a grandes alumnos, no necesariamente dentro de una escuela, no educaron limitándose a imponer el canon, sino procurando el conocimiento compartido bajo la definición de casa y taller, como lo era Artes, en el cual reside el mayor y único propósito, un espacio para un conjunto de colaboradores. La premisa es clara. Educar y educarse es compromiso con la trascendencia del otro. Es pues un ejercicio de máximas. Educar es un ejercicio dialógico, una transferencia de datos cargados de convencionalismo a priori.
Educar exige la corporización de las palabras por el ejemplo, exige respeto a los saberes de los educandos y exige respeto a la autonomía del ser del educando, así como también la capacidad de generosidad y de saber escuchar al maestro o al alumno. Pues nadie es y se prohíbe que otros sean. Tantas y tantas y tantas máximas de las que los profesores de artes presumimos ser adeptos. Esta última máxima, la de saber escuchar, ha sido un talón de Aquiles difícil de sortear, y la que más ha opacado la noción de libertad en la que está cimentada la licenciatura, y por la que todos los aspirantes intentamos desarrollarnos, muy a pesar del sufriente compromiso de participación en las letárgicas horas del discurso tras discurso, en fecha de evaluación el refil, para los nuevos el refil del espacio de evaluación global, por decirlo así. Desaparición innecesaria, a mi juicio, es en donde el alumno expone de manera oral su obra y con ello se pretende abrir podio a su voz. Se percibe un aire en este espacio de hastío, un aire de no saber, un aire de no escuchar, un aire de no haber trascendido, de no sentirse escuchado. Y es así, porque todos y cada uno de los profesores y estudiantes nos permitimos ser víctimas y victimarios del ejercicio, del enjuiciamiento del otro, del escrutinio ignorado de una crítica rapaz y del injuramiento por la intención de imponer la definición propia no solo del arte, sino la del deber ser del arte del otro, otra práctica tampoco libertadora. Esta libertad de participación y de censura, desmesurada, en ocasiones tan mal entendida y en la opinión de alumnos tan mal aplicada, que ya superó el refil y que invadió aparentemente al aula, es un pulgar arriba y un pulgar abajo, como si se tratase de una corte de jerarcas romanos. Pero es más que un ejercicio. Parece por un lado generar la sensación de un tener que ser partidario más por fuerza que por convicción, y por otro, un estado inquisidor perpetuo donde reina el desconcierto y el sinsentido persecutorio para muchos que no encuentran cabida en los grupos de los reconocidos como iniciados, de los aplaudidos que se recodean con el primero que los recibe en su regazo y los mira con buenos ojos. ¡Bravo, bravo!, sin entender realmente que se les aplaude. ¡Bravo, bravo!, grita la tribuna en los aros que circunscriben al ruedo. Todo sea por ver cubierta la necesidad, imposición, de gusto, sin darnos cuenta, o negándolo mejor dicho, que en este ejercicio germina la obligada adopción de la simulación de un ya saber de arte. Y por ahí de cuarto, no hay cosa que enseñarles. Esta suerte de circo afecta la dinámica de formación libre y creativa, pues es una imposición de valores. Es también una representación maniquea. Hay que criticar, ¿no? La representación en donde se la pida a Ícaro. ¿Andamos bien en mitología? ¿Saben quién es Ícaro? Sí. Dédalo. ¡Ay, güey! Dédalo es el papá de Ícaro. ¿Ok? Es el que le construyó las alas porque no me salieron de la nada. Ícaro, personaje encarcelado, es una forma de metáfora adjetivo con la que podríamos denominar la condición de aquellos alumnos a los que se les otorgan alas de cera, en el cobijo del aplauso temprano. En un como que no quiere la cosa, se les bautiza virtualmente como iniciados en círculos prácticos o en teóricos, sin miramiento alguno. Bautizo del que muchos declinan y otros en cambio con falsa modestia, yo entro en esa falsa modestia, dicen despreciar. Al fin y al cabo todos conversos como mínimo al título de estudiante de artes. La lapidación a la que nos referimos no es más que el juego de pulgares perpetuo del que ya hicimos mención y en el que se hace un lanzar de gravilla, pero que termina siendo evidente para el alumno hasta vislumbrar su caída lejos de la costa al haber cometido su primer error, sea cual sea este. Ícaros, voladores o navegantes, de igual modo tienen la posibilidad de perecer en la costa de arranque, pues es apenas el primer semestre, en medio del mar o en la costa de meta. Claro está que no todos son víctimas confirmadas de tan extraña icarización, no vamos a decir nombres, pues dan muestra de una cautelosa, en ocasiones maniquea arquitectura dedaliana, y ya entrados en tiempos míticos y clásicos, honor a quien honor merece. ¿Qué mejor prueba de la supervivencia de estos dédalos que la celebración misma de una década de existencia cumplida por la licenciatura de Artes Visuales? En el intermedio. Podría decirse que en el nivel intermedio no pasa nada, pero pasa. Los críos ya fueron bautizados o desterrados según sea el caso. Los sobrevivientes se desarrollan ya en disciplinas que escogieron para dedicarse toda su vida. Bastaron 2 semestres para escocerse con sal las primeras salidas de la crítica,
pero para perfilarse como pintores, como escultores, como fotógrafos o videoastas. En este punto saben los alumnos diferenciar entre entes historiográficos, contextos, perspectivas teóricas, discursos y manifiestos, y si se equivocan no hay problema, pues el puñado de astutos dédalos encuentra la manera de seguir su curso. Otros quedan formados en la fila esperando al profeta que les cumpla su idea de libertad. Podría decirse que en este es para muchos un periodo de hibernación. Casi todos se duermen. Estas realidades tan separadas de Ícaro y de Dédalo, no sería posible si procuráramos el desarrollo de estudiantes de arte que subsistan, en vez de preocuparnos empecinadamente y bruscamente por cribar la arena. Como también si nos ocupáramos de dejar clara a muy temprano tiempo la diferencia entre la escuela de arte, entendida como un lugar de aprendizaje de técnicas, o la escuela de arte como un lugar en donde se practican las actividades artísticas, o la escuela de arte como un lugar para la creación, ahora que también una escuela para la investigación. La investigación, el derrotero paralelo. Ya sé que partamos de la base del denominado método científico, del empirismo primero o del positivismo más tarde, tanto en clase como en academia, nos deleitamos con la discusión de la tan ahora necesaria inclinación a la investigación, creyendo en una suerte de verdad compartida, esto es, la naturalización de una relación de carácter unívoco entre investigación científica e investigación estética, como si fuera lo mismo. Pero más allá de ello sabemos que en artes, matematizar, gracias a Dios, es decir, reducirnos a términos numéricos en aras de una mayor objetividad y fiabilidad, no es manera propia de hacer investigación visual, estética o filosofía. Pues estas ramas son de carácter por lo menos aparentemente muy libres y muy diferentes. Pero paralelo a este saber, es débil según parece la adopción de metodologías propias de investigación en arte, o mejor dicho, propias de arte, como podría ser el caso. Digamos que no es claro el carácter o perfil de investigación, muy a pesar de que profesemos una inclinación del discurso crítico interpretativo o a la tan de moda narrativa o a la libertad a la que aparentemente ostentamos. Y peor aún, en uno de los dilemas, la creación de fórmulas para cómo homologar la producción a la investigación teórica desde clase sigue siendo un problema. Y respondiendo un poquito a la pregunta de Pablo, bueno, yo creo que Pablo me da la razón. Estas metodologías deben surgir desde los alumnos, no propiamente desde los maestros. Alto, hay que cuestionarse en esta carrera de la utopía. Esta escuela profeta, prometedora de la libertad de arte, debe cumplir y puede hacerlo. Cumplir con la enseñanza de su propio principio, el que es hacer de tu vida el arte y del arte tu vida, que no es ni remotamente lo mismo que enseñarte lo que es el arte y Dios que te bendiga. Es preciso también no olvidar que ver cumplida esta promesa puede ser realidad si aprovechamos de este festejo para reconstituir el diálogo profesor-alumno como primer paso. Diremos que esta presunta libertad en la que confiamos desde hace 10 años es expresión de un sentimiento rebelde frente al ejercicio de las prácticas tradicionales de enseñanza y aprendizaje del arte. Entonces, seamos rebeldes y volvamos a reinventarnos. Me parece oportuno permitirme una breve cita muy al estilo de vaya usted a saber al estilo de quién, pero sin ninguna intención de dar un respiro, eso sí, para inmediatamente continuar, como decimos, con el dedito en la llaga, solo que esta vez con un poquito de ungüento, pues apostaremos de nuevo a las buenas memorias. La frase dice: una vez saturado el gusto de una época por un estilo determinado, una vez gastados, por decirlo así, los mecanismos para emocionar, una vez descubierta su trampa, se le hace imprescindible al artista hallar sus formas nuevas que le hagan eficaz la obra. Las palabras de Tapies hacen que me pregunte, ¿es que estos 10 años nos han saturado el gusto? ¿Pasó nuestra época? ¿Caímos en la trampa, la construimos o la perpetuamos? Sin embargo, la pregunta que no puedo hacerme tiene que ver con la eficacia, pues encierra a mi parecer una oportunidad de negar aquello para lo que tal vez seamos eficaces, como el reconocer la importancia de enseñar arte. Esta utopía, distopía superviviente, por decirlo de alguna manera, no pereció en sus inicios precisamente gracias a una milagrosa intervención de los dioses, no, sino por una equilibrista, mágica y rebelde estrategia, sea la que haya sido, realizada desde el seno del que podemos reconocer bien como nuestro Olimpo, el Departamento de Artes. Gracias, Fausto. Tal milagro realizado a punta de rayo es digno de laureles, pero es aplaudido por pocos, pues estos pocos son en suma algunos dédalos, no resentidos o no tanto, poco familiarizados con la historia de la licenciatura, entre otros que, bueno,
Para ellos no hay suficiente perdón por tales traiciones. Clima o escenario mítico, perpetrador al fin de juegos de magia, la licenciatura ha ido dejando crecer en su campo de olivos algunos tipos de mala hierba, como la duda, el mito, la angustia, la sinrazón y el capricho. Hoy en día, algunas veces, despreocupadamente, pero siempre sesgados bajo la angustiosa y dudosa crítica hacia los alumnos, evaluamos constantemente preocupándonos del demiurgo, de la invención y del carácter del fabricante de cada uno, eso sí, pero muy por debajo del catálogo de actitudes como en aquellos primeros exámenes internos. Se entiende que en la intención de educar a estos alumnos subsiste una resistencia a que perpetúen el viciado mito de artista, creador del Renacimiento, del romántico, del bohemio o del pop. Al igual que otras concepciones de artistas que son posibles, pero de las que está de más hablar o de las que se habla raramente con desdén, como la de aquellos que no participan de esta licenciatura sino en otras escuelas. Ya muy al comienzo de la historia de artes, un estudiante avispado, Emiliano, identificó que si bien existía esta preocupación por el perfil mítico, se veía con despreocupación cómo influía e imponía el gusto de tal o cual profesor o profesora en tiempo y espacio. Hablamos del mood. Aquellos que no entiendan de las nuevas generaciones, Emiliano decía, para pasar hay que encontrar el mood al maestro, todo depende de la crítica, cada uno tiene su propio estilo. Entonces eso generaba una preocupación en los alumnos porque habría que producir para nosotros o para el mood. Lo que me recuerda que si no poseemos la receta para fabricar pequeños genios, por lo menos sabemos con frecuencia bajo qué condiciones no o sí se sentirán sofocados dentro del huevo, o lo que hará posible su desarrollo, siempre y cuando el talento personal exista por añadidura y no reprueba. En artes, un mundo en ocasiones de espejos como hemos visto, el talento puede engañar y no solo es cuestión de los profesores. Los que sorprenden son casi siempre los alumnos que se ocupan de agradar, los que ponen miel frente a nuestros ojos, los que han podido encontrar el punto, los que se manifiestan con argumento y discurso, pero no necesariamente con verdad artística. Pero por otro lado, y de nuevo haciendo memoria, diría que no fuimos educados las primeras generaciones, por lo menos, en mi opinión, solo bajo el árbol del jardín o del recorrer los pasillos, por no tener aulas. Fuimos educados en casas, en pórticos, en techos, en calles, en clubes, en bares, en burrerías, en museos, en la ciudad misma, haciendo y deshaciendo obras, compartiendo las copas y los libros, sobre todo los libros, maldito Internet. Se nos educaba para volver a educar, no para ser tajantemente consignados a un discurso que ni siquiera es nuestro con la intención de titularnos, pese al MIT. La meta era procurar la discusión compleja, no rehusarse a ella, desarrollar imaginarios, poética, filosofía. Broncas y jalones de camisa o de falda sobraban a producto de la discusión estética, no a la carita de quien me feo. Dormir en clase no era consecuencia de un arrullamiento por un discurso retórico, sino de un trasnochar creativo, imprimiendo, soldando, cortando, editando, así como escribiendo y leyendo casi siempre todo a la vez. El murmullo, los gritos e incluso el llanto eran comprendidos como una muestra de pasión infatigable frente a la obra en construcción. Hoy por hoy, la voz en los talleres solo permite reconocer, hoy por hoy subir la voz en los talleres solo permite reconocer en soledad casi todo el tiempo. ¿Y qué decir de hacerlo en clase teórica, donde se interpreta como una falta de profesionalismo? ¿Cómo es que cambiamos tanto? Este recuerdo, lejos de presentar un pasaje nostálgico personal, refiere a una realidad de artes que dista por mucho de la actual, incluso Jaime lo dijo. Aquello se construyó en el saber, la razón, la emoción y la ética que reside en las relaciones interpersonales de sujetos que se respetaban al punto de permitirse ser contrariados y contrariar, pues reconocían su independencia en el grupo, no del grupo. El estudiante se definía por efecto de la esfera a la que pertenecía, la creación, y no por otra cosa. La vertiginosa actividad dominada a diferencia del presunto acto político que ahora realizan las nuevas generaciones, el silencio. Y por vida de Dios, compañeros estudiantes, otorguen importancia al mensaje que emite ese silencio en clase. Pasamos, aunque no se crean aquellos imaginarios de cooperatividad propios de una sociedad tolerante, generadora de conocimiento colectivo, a imaginarios que van introduciendo el modo imperativo,
como forma verbal y práctica de un discurso monológico. ¡Ay, qué hueva con el profe, qué hueva la maestra! Mejor dicho, un libro separatista y coartante, en vez de regalar libros como Pablo Araujo, sin importar quién se lo quede de mejor libro, y conocimientos para todos, en vez de comprar, ¿no?, cajones y cajones de yeso como el ruso para que todos se esculpan. Nadie vigilaba sus materiales. Pocamente había robos, mucho menos ultranzas. Y aquel cabrón que se lo agarraba, se lo veía con el autor de la obra, ¿no? Ahora ni siquiera sabes quién te lo hace. ¿Quién sabe por qué pasa eso? Somos también hoy en día una licenciatura no estoy acostumbrado a la Mac. Ok. Es que le piqué sin querer. Bueno, podemos agarrar un respirito ahí, ¿no? Somos también hoy en día una licenciatura que tiende a la investigación, y ya lo hemos mencionado. Una inclinación que no se debe frenar, por supuesto. Pero seamos cautelosos de no formar investigadores de artes visuales solamente, pues corremos el riesgo de reconocernos capaces solo para ello, y no para formar artistas. La obra no se puede justificar por una diferencia generacional como se hace o se puede hacer querer ver, o por lo menos en la matrícula, como el aumento. Fuimos tan precoces y tan inocentes como los nuevos estudiantes que también se dicen hambrientos de aprender. La diferencia está en que fuimos exhortados por el ejemplo. Están las puertas abiertas las 24 horas del día, que ahora tienen llave y horario de oficina, porque los alumnos lo permitieron y lo provocaron. Está en el cómo se entiende y se aplica ahora el compromiso y la disciplina, en la importancia depositada en la creación, que no era subyugada por la investigación. Está en el diálogo que generaba el profesor con todos los alumnos, no solo con los iniciados. Está en la familiarización. No digo esto ni con orgullo ni con alegría. Es más, me provoca una profunda tristeza y un desaliento enorme ver que la gran mayoría del alumnado, ya de algunos años atrás no gozaba y aún no goza de una realidad idéntica. No se pretende que gigantesca tarea fuera de la razón y de la obligación del profesor, según parece, que los alumnos logren estructurar un discurso, argumento, pero ¿para qué? Si, como dijimos antes, no procuramos la oportunidad de negarnos, confrontarnos, debatirnos, sorprendernos. Pero tampoco se ocupan aquellos, los sentados en la banca, de hacerse responsables de su propia condición de estudiantes de arte, ser agentes de cambio y sugerir, no criticar, proponer y construir. Debemos cuidar no caer en el juego de educar en ocasiones, que en ocasiones parece haberse convertido en un enfrentamiento, en una consecuencia paternal o maternal, o en la complicidad de la creación artística. Debemos cuidar no convertirnos en receta fácil de educar y educarse en base a las verdades del profesor, y no en base a las preguntas del alumno. Ya la realidad diaria afuera de la licenciatura nos enfrenta a los resultados de políticas sociales injustas, como para desarrollarnos en estas condiciones tan libres, pues según parece no estamos para callar las injusticias, como si la injusticia no fuera un trabajo del artista. Educar bajo la noción de un arte en libertad paradójicamente nos obliga a educar en un arte en sociedad político. Educar es un acto político. ¿Cuál será ahora el acto político de la licenciatura en artes visuales? Debemos reflexionar mucho sobre el hecho incuestionable de que nosotros como personas estamos inmersos en esta sociedad que vemos injusta, faltante de solidaridad, y que también tenemos que estar en esta sociedad con la que queremos avanzar, la arte y la cultura. Si no nos ponemos manos a la obra, sobre todo los docentes, también formaremos parte de ese mismo desequilibrado mundo, el que ya se hacía renuncia en la génesis de esta libre licenciatura de artes. Y no sería mala idea ocuparse de la parte que corresponde a la reconstrucción de vínculos sociales, pero siempre que se hable de una ética vinculada a la práctica de un nivel idéntico al discurso teórico, de una vinculación con la intención de formar desde nuestras posiciones para coincidir con otros artistas, pero primero, para que el pleno de las conductas en artes se vea lo más creativo y liberativo, así como incluyente, comprometido siempre con dar espacio a las otras iniciativas en este juego, los estudiantes, y después como artistas estos mismos pueden construir en disciplina estas mismas operaciones con nosotros, el público. Operaciones que permiten desmaterializar la realidad a partir de la visión, pues que no se nos olviden, pues estamos educando a artistas visuales, insisto, no investigadores visuales. Tenemos que educar en el esfuerzo necesario, voy a terminar casi, que exige una cierta clase de valor, y ese valor es indispensable para un artista visual, ver conscientemente.
Hay que educar para que vean como la primera vez y reaccionen entonces comprometidamente, porque ver es una operación creadora y crítica mucho antes de producir. Debemos reflexionar en este escenario utópico y rebelde donde pretendemos olvidar una especie sumamente centrada y rica en nutrientes, propia de cualquier cóctel educativo, la disciplina. Esta palabra que aparece y desaparece vulgarizada como tópico sujeto a crítica en toda evaluación, sin embargo no forma parte integral de la doctrina y enseñanza que realizamos aquí, pues justificados en la creencia de que el nivel universitario ya no es formativo, y que somos artistas por tanto libres, Pilato se lava las manos. Me bastará decir que la disciplina es garantía del cruce de meta, del dominio de la técnica, del discurso, de la información, de la transformación de Ícaro a Dédalo coherente y de la trascendencia. Pues es en sí formación, y aunque no se crea, esta formación es una expresión de la propia y libre voluntad. Un breve espacio. Cuando entré por primera vez como profesor al aula de dibujo, me enfrenté a caras ávidas de conocimiento y en busca de respuestas. No digo que haya dimensionado la responsabilidad del docente hacia el alumno, pero lo primero que pensé fue en cómo cumplir con sus expectativas, tarea monolítica. Sin embargo, desde entonces mi reacción hacia cada nueva generación es conversar con los alumnos partiendo del por qué han elegido el camino del arte. Este breve espacio permite con muchos comenzar a construir en su respuesta una en la mía. Pues, al ponerse uno en el lugar del alumno, recuerda las inquietudes y los miedos que alguna vez sintió sentado en esa aula y frente a ese profesor o profesora que por entonces definía no solo nuestra carrera profesional, sino también en cierta medida nuestro futuro. La pregunta misma a la que di respuesta como aspirante para algunos de los ahora compañeros profesores, la de ¿por qué elegiste el camino del arte?, me pareció más incluyente que el aplauso temprano y más podio que el refil. Pero fue la libertad de diálogo y el compromiso con el alumno que me enamoró de este proyecto hace ya 9 años. Fue también mi breve espacio. Intentando ser justo y menos ciego, diré que en este, como en cualquier otro amor, no solo hay mil hojuelas. Sin embargo, me siento libre de decir lo que pienso, pues los amores de años que dan esas libertades o no. Creo que lo más importante durante mi estancia y la de otros en artes fue ese vínculo tan difícil de lograr ahora, que se genera entre docente y alumno. La confianza, la comprensión, el sentirse identificado y acompañado constituyen una parte importante del proceso de aprendizaje, del desarrollo espiritual del alumno, un desarrollo espiritual en complicidad creativa, para hacer de tu vida el arte y del arte tu vida, que es una tarea religiosamente doctrinal. Al principio de este texto, hablé de la existencia pretérita de un primer ensayo que tenía como origen el estudio de la diferencia entre un entender unidireccional y uno dialógico de la práctica pedagógica en el arte. Pero no dije que el texto partía de dos preguntas puntuales para dar respuesta a su título, recomendaciones para la familiarización entre profesor y alumno. Las cuales son, ¿por qué debe el profesor de arte familiarizar con el estudiante de arte? ¿Y cómo se educa al estudiante en términos de familiarización? Dar respuesta a cualquiera de las dos tiene un carácter sencillo, y debiera ser así, para nosotros, profesores y artistas comprometidos. Pues esta se encuentra en una palabra inscrita en la médula de la corporización por el ejemplo, la convicción, otra tarea religiosamente doctrinal. Ojalá que no les parezca a ustedes que los puntos que hasta ahora he tratado aquí no tienen algo que ver con la libertad que sustentan artes. Y si no te importa, siéntese usted libre de pensar lo que deseo. Hasta aquí sirven mis recuerdos para sumarme a un reclamo antiguo pero tan vigente en los ya no tan nuevos estudiantes de la licenciatura en artes visuales. Que no se olvide que el hacer del arte no deviene de lo que se nos enseña, encuentra su génesis en lo descubierto de lo que nos fue enseñado, principio fundamental del refil. Texto dedicado a mis profesores de licenciatura, el ejemplo más extraño de disciplina y libertad creadora que conozco, después de mis padres profesores y también artistas. Gracias. El cuerpo. ¿Alguna pregunta para tomar? Dejamos 5 minutos. ¿Pregunta? ¿Pregunta? En tu experiencia como alumno, Tomás,